si te hace dormir, si es que te duermes con esto, eso sería excelente. Así que disfruta mucho este videito, esta historia, esta historia mejor dicho. Y pues nada, muy bonita noche y disfruta. Ok, y todo empieza el 9 de febrero de 1913. Este levantamiento en armas, esta escena trágica, se da principalmente porque no estaban contentos con el gobierno de Francisco Madero. Los revolucionarios no estaban satisfechos con lo que había hecho el gobierno de Francisco Madero. ¿Por qué? Porque no había cumplido lo que prometió en su campaña, porque realmente era moderado, muy moderado, con los seguidores de Porfirio Díaz. Y otro de los factores es que realmente era una persona muy, muy buena, con unas muy buenas intenciones, como para gobernar un país. Un país no se gobierna solamente con gentileza, con buena voluntad, es lo que decían sus opositores, es incluso lo que llegó a decir Porfirio Díaz. Inclusive se comenta que Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez llegaban a viajar juntos en el mismo vehículo, con todo el riesgo que esto respecta, que si desafortunadamente alguien llegaba a atentar contra el presidente, también contra el vicepresidente, y qué hacías en esa situación donde el vicepresidente y el presidente estaban en riesgo al mismo tiempo. O sea, hacía cosas que realmente a nadie le entraban en la cabeza, ¿no? Entonces, Francisco Madero ya había aguantado, ya había contenido bastante bien a los opositores, pero llegó el trágico 9 de febrero de 1913, donde se levantaron en armas, donde inclusive Emiliano Zapata, por supuesto, participó en esto. La tropa de la escuela militar de Tacubaya, perdón, del cuartel militar de Tacubaya, la escuela militar de aspirantes de Tlalpan, también participaron en este levantamiento contra Madero. Ok, después de esto, estos opositores llegaron al Zócalo de la Ciudad de México. Ahí el general Manuel Mondragón exigió la liberación de Bernardo Reyes y Félix Díaz. Bernardo Reyes fue un político, fue militar, de hecho participó en la lucha en la guerra de la segunda intervención francesa. Y Bernardo Reyes liberó a Félix Díaz. Perdón, había dicho que Manuel Mondragón exigió la liberación también de Félix Díaz, no fue así. Nada más la de Bernardo Reyes, y Bernardo Reyes liberó a Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz. Así que todo pasó esto en la prisión de Tlatelolco, en la prisión Santiago de Tlatelolco. Ellos cuando llegaron al Zócalo de la Ciudad de México ya habían tomado varios edificios y todo esto, ¿vale? Una vez que Félix Díaz y Bernardo Reyes fueron liberados, emprendieron camino a Palacio Nacional. Ahí se dieron cuenta que el general Villar ya había arrestado a los aspirantes de la escuela militar de Tlalpan. Los había arrestado, ya los había tomado prisioneros. Claro, Félix Díaz y Bernardo Reyes llegaron, se enteraron de esto e intentaron dialogar con Villar, pero claro, no se pudo, terminaron enfrentándose. Desafortunadamente, o afortunadamente, depende del punto de vista de quién, pero terminó muerto Bernardo Reyes en ese enfrentamiento. Y
ocasión llegó a Chapultepec, donde se encontraba Francisco y Madero. Le llegan esas noticias. Él convoca a los cadetes de la escuela militar para que lo escolten a Palacio Nacional, donde se encontraban, claro, donde ya habían tomado edificios sus opositores. Esto lo hace Francisco y Madero para demostrar que el triunfo, que el poder lo tiene el gobierno, que realmente ellos eran los que iban ganando. Claro, en cuanto llegó, le empezaron a disparar a él y a los cadetes que lo iban escoltando en un famoso, o sea, llegando a un famoso edificio de los Leones. Entonces, una vez que Madero fue recibido de esa manera, por supuesto que se refugió lo más rápido que pudo, se metió al edificio de fotografía llamado Daguerre. Ahí se esperó a poco que los maderistas tomaran control de la situación y de la zona. Fue así como Madero logró llegar al Palacio Nacional y desde ahí convocó a diversas unidades militares. Punto y aparte, Victoriano Huerta, ya había hecho tratos con algunos de los traidores. Después de varios días de preocupación y de tensión, Francisco Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron apresados, al mismo tiempo que el embajador norteamericano Henry Wilson ofrecía la embajada norteamericana, las instalaciones de la embajada norteamericana, para que Huerta y Félix Díaz pudieran pulir los últimos detalles de la traición del pacto de la embajada. La embajada o el pacto de la embajada buscaba lo mismo que prácticamente todos estos levantamientos en armas, ¿no? Desconocer totalmente a Francisco y Madero e imponer a Huerta como presidente. Después de esto, el hermano de Francisco y Madero, Gustavo Madero, fue torturado y asesinado el 18 de febrero de 1913, en el cuartel de la Ciudadela. 3 días después de este acontecimiento, Francisco Madero y el vicepresidente Pino Suárez también fueron acribillados de la misma manera. Y todo esto pasó a pesar de que los ministros de Cuba, de Chile y de Japón hicieran lo posible para que se respetara la vida de estos dos dirigentes. Henry Wilson, el embajador norteamericano, argumentó que él no podía interferir en asuntos de México. Después de estos acontecimientos, el 20 de febrero de 1913, Victoriano Huerta, que le había prometido, había engañado a Félix Díaz con que cuando llegaran y cuando triunfaran le iba a dar la presidencia, cosa que jamás pasó. Victoriano Huerta llega ya al Palacio Nacional, se instala ahí durante 17 meses y instala pues obviamente un régimen dictatorial hasta la llegada de un nuevo líder revolucionario, hasta la llegada de Venustiano Carranza. Así